Bueno, vamos entonces a iniciar. Muy buenas noches, apreciadísimos aprendices de la tecnología en negociación internacional de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Les doy una cordial bienvenida y un fraternal saludo a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos, en el día de hoy? ¿Cómo van en sus actividades? Gracias. Bien, bien. Todo bien, dice el pibe. Todo bien. Qué bueno, me alegra mucho que estemos con actitud positiva para recibir conocimiento y de antemano agradecimiento a las personas que nos están acompañando en la sesión del día de hoy, 24 de marzo. Iniciamos, chicos, esta es la primera de las 2 sesiones de la actividad de aprendizaje 6 de nuestra tecnología. Hoy daremos apertura a nuestra actividad de proyecto 6 y lo mismo, pues, iniciamos actividad de aprendizaje 6. Cuando vean estas siglas es actividad de proyecto y esto actividad de aprendizaje. Y hoy tenemos un tema que es básico para su formación y son los Incoterms. El fin de semana les subí documentos adicionales en la actividad Proyecto 6 en material complementario para que tengan presente. ¿Por qué? Porque los Incoterms, bueno, esta tecnología, digamos, el material que cuando se hizo en su momento, pues aplicaban los Incoterms 2010. Pero hoy día los vigentes son los 2020. Entonces, por esta razón, les subí material adicional. Hoy les voy a explicar Incoterms 2020. En la actividad interactiva que van a tener ustedes en la evidencia 2, van a preguntar sobre todos los Incoterms 2010. Entonces tengan esto muy presente para cuando vayan a ir contestando las preguntas. Ya más adelante les voy a explicar estas evidencias. Entonces hoy vamos a ver estas 3 evidencias de la actividad de aprendizaje 6, de la fase planeación de la tecnología de negociación internacional del SENA. Bien. Bueno, chicos, muy atentos. Vamos a, ante todo, saber dónde vamos en nuestro proceso formativo. En este momento estamos dando apertura a la actividad de aprendizaje 6. Digamos que la temática son 100% evidencias técnicas. Aquí no, digamos, se incluyen instructores transversales, son 100% técnicas, van a estar acompañados conmigo en esta actividad completamente. Estas evidencias que vamos a abordar el día de hoy son estas que están acá y el día de mañana tenemos formación también para finalizar la explicación de estas evidencias y estas 6 evidencias las van a poder desarrollar hasta el día 4 de abril. Van a estar disponibles en entrega normal de las mismas. Bien, entonces la siguiente sesión se va a dar mañana a las 6 de la tarde, puesto que yo tengo sesión a las 7:30 con otra ficha. ¿Vale? Entonces muy atentos. Mañana y muy oportunos, por favor. Mañana sí arranco a las 6 en punto. ¿Bien? Ok. Antes de iniciar, quiero preguntarles si alguno de ustedes ha realizado uso o ha usado los Incoterms. Acá me equivoqué. ¿Alguien ha usado los Incoterms? Nos dé esa lección aprendida. Sí, profe, yo ya lo sé, como ves el logo de mi correo, ahí yo tengo una tienda virtual, yo importo productos desde China, entonces pues ya te conté, y pues Qué hay bueno. cualquier ¿Y cantidad qué de es lo cosas. que...? Sí, Traigo qué bueno. productos para el hogar, productos de Importas. juguetería, importo. Ok. ¿Cómo es tu nombre? John Jairo. John Jairo. Perdón, es que como tienes el nene ahí al lado, ese es el despiste, ¿no? Ya, Ok. Muy bien. Cuéntanos qué experiencias has tenido tú con el uso de los Incoterms en el proceso de exportación con tu proveedor en China. Pues gracias a Dios, pues siempre me ha salido bien. Eh, Él me responde hasta que llegue el producto hasta, hasta mi casa. Entonces, que yo siempre escojo. No me acuerdo bien cómo es el nombre, eh, pero sí, no he tenido inconvenientes. Solamente tuve un inconveniente un día con un producto que no me llegó. Lo entregaron en otra ciudad diferente. Pasaron como 3 meses. Entonces yo hice por medio de la plataforma, yo compro por AliExpress.
Entonces me devolvieron el dinero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya ese servicio de soporte frente a alguna eventualidad. Y bueno, muy importante, y estas lecciones aprendidas son muy buenas saberlas, pero también hay que saber que los Incoterms son términos internacionales de comercialización y, como su nombre lo indica, exterior, ¿bien? Lo que nosotros hacemos con estos términos es definir quién se compromete con qué y quién asume los riesgos de qué. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, como les indiqué, los Incoterms son... Aquí iniciemos con lo básico que es el concepto de la sigla como tal, del acrónimo como tal. Incoterms, International Commercial Terms, términos de comercio internacional. Bien, entonces, ¿qué objetivo tiene ello? Tiene el objetivo de definir las obligaciones y la responsabilidad, no irresponsabilidad, las responsabilidades que debe asumir el comprador o el importador y el vendedor o el exportador. Entonces, de un producto, cuando hablemos obviamente de negociación de un producto a nivel internacional. Los Incoterms son términos que se definen a través de 3 letras, ya los vamos a ver. Y digamos que lo que nos ayuda o nos orienta es en definir en qué momento y lugar se produce la transferencia de los riesgos sobre la mercancía y del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos de transporte y de seguro, los fletes y los seguros, o los insurance, que ya vamos a ver, que es lo mismo que en inglés los seguros, qué documentación tiene para tramitar cada una de las partes, ¿bien? Entonces, estos son términos de aceptación voluntaria, no es obligatorio usarlos, pero son recomendables hacerlo entre los compradores y los vendedores, ¿bien? Entonces, tenemos alrededor, en este momento, con la vigencia 2020, Incoterms 2020, tenemos nosotros los Incoterms que aplican para cualquier modo de transporte que, digamos, sería multimodal, digamos, más de un modo de transporte, o también llamados polivalentes, aplican estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, perdón, 7 porque son 11, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 7 Incoterms aplican para en la modalidad multimodal o polivalente de traslado de la mercancía. Y si netamente es el traslado a través de mar o marítima, se hace uso de los Incoterms, de estos 4 Incoterms que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, previo a cualquier procedimiento aduanero, ya sea de importación o de exportación, chicos, es necesario que se celebre un contrato. Bajo por escrito dejamos cómo vamos a operar nuestro proceso de negociación o de importación. Este contrato se llama contrato de compraventa internacional, en donde el cliente precisa los términos y condiciones tanto para el vendedor como para el comprador. En este contrato o acuerdo se incluirá una de las normas de negociación internacional Incoterms, los cuales estipulan los costos, los puntos de entrega, la documentación y los riesgos involucrados en la distribución física de esa mercancía. Distribución física o llevar esa mercancía al punto destino. Esta es la distribución física. En este caso, la distribución física la vamos a hacer internacionalmente, esa distribución física de esa mercancía. Aquí ustedes están viendo al costado derecho de la diapositiva un ejemplo de un contrato de compraventa internacional para que ustedes vean el contenido del mismo. Entonces dice, reunidos de una parte la empresa tal, denominada en adelante el vendedor, en este caso pues sería AliExpress para John Jairo, y con domicilio en tal dirección, puede ponerse el código zip, en su calidad de, ¿sí? Y en la otra parte, John Jairo, denominado comprador, domiciliado en Bogotá, no sé dónde resides, en su calidad de tal, conviene celebrar el presente contrato con sujeción a las siguientes cláusulas. Entonces,
Bueno, aquí están las cláusulas, me voy a detener solamente en la tercera. Dice condiciones de entrega y envío. La venta se efectuará en condiciones, entonces miren las condiciones de Incoterms. FOB, Free on Board, los CIF, ya vamos a ver cada uno de ellos, y aquí se puede dejar otro, digamos que puede ser abierto, pero a veces lo mejor es dejarlo sin etcéteras u otro. Sometiéndose las partes contratantes en cuanto a la interpretación, es decir, esto es estándar internacional, no es que yo aquí en Colombia lo interpreto el FOB de una manera y en China de otra, no, todos hablamos el mismo idioma, es un estándar internacional, sometiéndose las partes contratantes en cuanto a la interpretación de dicho término comercial. Tenemos que saber qué es un FOB, que tenemos que saber qué es un CIF, en este caso, que es sobre lo cual vamos a operar este contrato. A las reglas internacionales publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional es la que define o genera este tipo de términos. El término de negociación a escoger dependerá de factores tales como el tipo de producto. Bien, entonces, ¿cuál es el mejor Incoterm para mí? Eso vamos a hacer una evidencia en esta sesión. Digamos, le puedo explicar una evidencia que tienen ustedes definida de acuerdo a unas situaciones. ¿Cuál es el mejor Incoterm para cada situación que les vamos a plantear? En este caso, pues de acuerdo al producto, de acuerdo digamos, al pacto con el cliente en cuanto al tiempo, porque el modo de transporte también afecta el tiempo de entrega, también teniendo en cuenta, digamos, que la cantidad o el volumen, todo, y digamos que también es importante la estacionalidad del producto y el nivel de demanda del producto. Todos los aspectos que acabo de mencionar u otros van a ser importantes a la hora de elegir el más ideal o el término ideal para el proceso de negociación del Incoterm. ¿Bien? Entonces vamos a ver que los Incoterms se clasifican en 4 categorías. De un mayor nivel de responsabilidad y de riesgo de un menor nivel de responsabilidad y riesgo a un mayor nivel de responsabilidad y riesgo. Entonces, esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega, sobre los costos y sobre los riesgos asumidos. Los términos o categorías E. Entonces, en estos términos o en esta categoría están los Incoterms, el Incoterm más bien llamado EXW, que es el acrónimo de Ex-Works, que significa en español en fábrica. Ex-Works, en español la traducción es en fábrica. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno de estos términos con un videíto que les traigo para que nos quede claro cada uno de los 11 Incoterm del 2020, vigencia 2020. Entonces, en estos términos, o más bien en este Incoterm, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en las instalaciones a disposición del comprador. En esta categoría o términos están solamente este Incoterm, el EXW, que en este caso, si ustedes vieron, hace parte de los transportes multimodales, del modo de transporte multimodal. Vamos a ver entonces qué es eso del Ex-Works. Muy atentos al principio del video, me confirman si lo escuchan bien, por favor, chicos, les agradezco. ¿Están escuchando y viendo bien? ¿Me están escuchando y viendo bien, verdad? Sí, señora. Perfecto. Muy atentos al primer video, por favor. Es de un minutico Sí, nomás. Gracias. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm, EXW por sus siglas en inglés o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor, cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino.
En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Ya nos queda claro el término ex-works, ¿verdad? Vamos entonces a continuar con los términos o los Incoterms en la categoría de términos F. Los términos F se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal, que es pagado por el comprador. En esta categoría tenemos los Incoterms FCA, que hace parte del acrónimo Free Carrier, que significa en español franco transportista. Tenemos también el Incoterm FAS o FAS, que su acrónimo viene de la palabra Free Alongside Ship y traduce en español franco al costado del buque. Tenemos también en esta categoría o términos F los FOB o en inglés llamados Free on Board, que significan en español franco a bordo. Entonces, vamos a ver la explicación. En esta párrafo vemos que ya el nivel de responsabilidad aumenta con respecto a los términos E, en donde aquí hay un poco más de mayor de responsabilidad que en el término anterior. Veamos entonces el video donde nos explicará exhaustivamente cada uno de estos términos para nuestro conocimiento. Muy atentos, por favor, a él. Términos F. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de Profe, transporte. qué pena, no se ve. Y se utiliza para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus... Los Incoterms o términos... Profe, dejo de compartir pantalla. Decía que no se veía. Por favor, me confirman si nuevamente escuchan y ven bien el video ahora sí, por favor. Gracias. Términos de comercio internacional se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo F contiene Ahora 3, sí. de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo, sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F con sus términos FCA, FAS y FOB se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes
Muy bien. ¿Me confirman qué tal les está pareciendo la explicación? ¿Les está gustando? Como lo vamos haciendo, explico yo y explica también a través de la herramienta de video. ¿Vamos bien? Sí. Sí, señora. Señora. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora los Incoterms de la categoría C, obviamente porque todos empiezan por la letra C o la letra F o la letra E, y los de la D porque son los que empiezan por la letra D. Ok, bueno, hay alguien que nos está tocando la puerta, vamos a abrirle al compañero que se vincula, a la compañera que se vincula. Muy bien, bienvenida Laura a la sesión. Entonces vamos a ver los Incoterms de los términos C. Vemos entonces que en los términos C el vendedor contrata y asume los costos del transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño de la mercancía, que esta será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. Los Incoterms que hacen parte de la familia de los términos de la C son el CFR, que es el acrónimo Cost and Freight, que es en español, lo traduce costo y flete. El siguiente Incoterms de los términos C es el CIF, que corresponde al acrónimo Cost, Insurance and Free, que en español son costo, seguro y flete. En la tercera categoría, digamos, en el tercer tipo de Incoterms, en los términos C está el CPT, que es el Carriage Paid To, que es el de transporte pagado hasta. Y finalmente tenemos el Incoterm CIP, que es el de Carriage and Insurance Paid To, que es el transporte y seguro pagado hasta, en español. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, entre los términos E, F, vemos que aquí hay mayor nivel de, digamos, de asignación de responsabilidad. Bien, veamos entonces la aplicabilidad de cada uno de estos 4 Incoterms. Muy atentos al tercer video del día de hoy, por favor. Me confirman si lo están escuchando al principio y viendo bien el video, por favor. Mil gracias. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterm CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador.
debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos. Creo que yo siempre escojo. Me parece que hay una pregunta en el chat. Lucila, ¿me confirmas? No, señora, no hay preguntas. Ah, ok, te agradezco. Mil gracias. Vamos finalmente a ver los términos de que en este grupo están 3 Incoterms, que son los DAP, los DPU y los DDP. Estos términos D son el tipo en el que el vendedor asume mayor responsabilidad, mayor nivel de responsabilidad en los términos D. En este caso, ellos soportan los gastos y riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Son los únicos términos o Incoterms en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país destino. Digamos que estos 3 tipos, vemos entonces que el DAP, que traduce Delivered at Place, es en español entregado en lugar. El DPU es Delivered at Place Unloaded, que es entregado en el lugar descargado. Y DDP, que traduce en inglés, perdón, se define como Delivered Duty Paid, que en español traduce entrega con derechos pagados. Bien, finalmente vemos la explicación del video final para conocer acerca de este grupo final de los Incoterms. Escuchamos y vemos el video inicialmente. Me confirman si lo ven y escuchan bien, por favor. Y gracias. Los términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DBU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Si desea conocer cada término específico a profundidad, puede revisar los otros videos de esta serie de programas. Muy bien, mis chicos. Ya vimos a profundidad cada uno de los 11 Incoterms vigentes 2020, ¿verdad? Entonces aquí, en esta diapositiva, estamos viendo cómo se agrupan. Entonces, los 7 Incoterms que vemos aquí se pueden usar, como lo vimos, en transporte multimodal, que son los XW, FCA, CBT, SIP, DAP, DPU y DDP. Y estos 4, los FAST, FOB, CFR y los SIF, se usan solamente para transporte marítimo y vías navegables. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor, para el momento de elegir el Incoterm, de acuerdo al modo que usted ya tiene establecido para la entrega, el envío de la mercancía. Entonces, en el material de formación tienen ustedes
los Incoterms. Ya aquí les tomé un pantallazo, si no estoy mal, lo tengo ya el archivo abierto. Así. Miren, ustedes ven aquí, este archivo lo tienen ustedes en su material de formación. Voy a ingresar a la plataforma para mostrarles. Ok, bueno, ustedes ingresan aquí, voy a quitar aquí la vista aprendiz. Ingresan a proyecto, van a la fase de planeación en la que nos encontramos, actividad de proyecto o de aprendizaje 6, ingresan a material de formación y material complementario. En material complementario van a ver ustedes 3 páginas, página 1, y el material complementario está desde la página 2 y la página 3. Bien, miren lo que yo les incorporé aquí. Estos 2 documentos, por eso es que se ven como los niños diferentes, porque son los que yo incorporé y quité los Incoterms 2010 porque digamos que son obsoletos y no tiene sentido que yo se los deje disponibles. Tienen que ser los vigentes. Por eso les puse aquí los Incoterms 2020 en español, que son los que les estoy mostrando aquí. Aquí exactamente les estoy mostrando los Incoterms. Entonces aquí ven ustedes en español porque normalmente se encuentran en inglés, pero aquí tienen ustedes, miren, aquí lo voy a ver más grandecito, tienen ustedes por cada uno de los 11 Incoterms que están acá, bien, por cada uno de los 11 van a ver el costo, el nivel de riesgo y de seguro quién asume, bien. Entonces, y los que son por transporte marítimo. Entonces, los transportes marítimos son los que están en azulito, que son los que están acá, bien. Y los de multimodal, o los que vimos que aplica para cualquier modo de transporte, son los que están en grisecito. Y aquí vemos entonces quién asume el flete, quién asume el riesgo y un poco más de especificidad en cuanto a cada tipo de Incoterm. Bien, entonces miren que este material es muy interesante que les traje para que tengan ustedes como soporte adicional. Esto realmente uno lo tiene impreso y lo manda a laminar, chicos. Entonces, tengan presente esta información para su formación. Aquí nos está tocando la puerta un compañero de ustedes, Rosario. Información vale oro. Dime, John, Esa disculpa. información vale oro. Esa Vale información vale oro. oro. Y siempre se encuentra es en inglés. Créanme, fin de semana para ustedes. A su servicio. Bueno, entonces, recuerden que estos Incoterms de 2020 entraron en vigencia desde el 1 de enero de 2020. Ahí, pues, entre rápido, más bien indicándole rápido, con respecto a los de la emisión 2010, los Incoterms nuevos en esta versión 2020, el único nuevo es este, el DPU. Bien, de resto es más o menos lo mismo, pero sí obviamente los niveles de riesgo y responsabilidades cambian obviamente, entonces por eso les digo que tengan muy presente esto porque los que se usan son los vigentes. Bueno, miren esta tabla que es muy importante para ustedes, también tomarle fotos, yo no sé quién de pronto suba fotos, si Lucira en esta oportunidad me colabora subiendo las fotos. Es muy importante empezar a tomar pantallazo, sobre todo a esta pantalla y a las que vamos a ver a continuación. Aquí tienen ustedes en las tablas color moradito, van a ver los Incoterms que son multimodales, aplican para cualquier modo de transporte, o polivalente, que multimodal pues es lo mismo que polivalente. Entonces tenemos pues obviamente los 7 que habíamos hablado, entonces están aquí, acá en esta tablita nos cupo 5 y aquí tenemos los otros 2 y aquí están los que son marítimos, los 4. Bien, entonces para que tengan esto muy presente. Entonces, ¿qué es lo que está en esta tabla? ¿Qué información tiene esta tabla? Entonces, aquí sencillamente pues les puse el Incoterm en inglés y en español para que lo tengan presente. Aquí me faltó ponerle negrilla en español, entonces me disculparán. Estos aplican entonces para cualquier modo de transporte, bueno, multimodal, interviene más de un modo de transporte, más de uno, es decir, 2 o más modos de transporte. En este caso, aplica a cualquiera de estos 7.
Y ahora sí miramos cómo es el nivel de responsabilidad para poder definir cuál es el más conveniente. Y es que en el nivel de conveniencia es importante mirar el bolsillo, mirar el nivel digamos, de posibilidades de cada uno de los dos en este término de negociación. ¿Qué tanto puede usted, qué tanto puedo yo? La relación, chicos, siempre debe ser una relación gana-gana. No es como lo ancho para mí y lo angosto para el otro. Hay que tener también muy en cuenta eso para poder manejar una buena negociación y preservación de esta negociación en el tiempo. Y aquí ven ustedes en estas dos columnas el pago del transporte principal. Entonces, para este tipo de Incoterm, el ex-works, corresponde, en este caso, el pago del transporte principal al comprador. En este caso, para el FCA, corresponde al comprador también. Y en estos tres, el CPT, el CIP y el DAP, el pago del transporte principal corresponde al vendedor. ¿Bien? Ok. En cuanto a transmisión del riesgo por transporte. ¿Bien? En el primer Incoterm, al igual que en el segundo y tercero, en la transmisión del riesgo de transporte en el país de origen se da para estos tres, para estos cuatro, perdón, y para el último se da en el destino. Bien, entonces no les voy a leer esto porque esto ya lo dijimos en el video, lo dejo para que ustedes tengan una información adicional de cada uno de los Incoterm. Bien, ok. En este caso, para los Incoterm, los dos últimos de los 7 que nos restan de multimodal, aplica entonces para el pago del transporte principal, le corresponde al vendedor, al igual que para el DDP, y en transmisión del riesgo del transporte en el país destino para ambos también. ¿Bien? Bueno, ahora veamos los Incoterm marítimos, que son los 4. ¿Bien? Entonces, en este caso, solamente recuerden que estos Incoterm aplican solamente o únicamente en donde aplica el modo de transporte marítimo. ¿Bien? Ok. Aquí el pago del transporte principal corresponde al comprador, al igual que en el FOB. Y en este caso, para el CFR y el CIF, el pago del transporte principal corresponde al vendedor. La transmisión del riesgo del transporte en el país de origen aplica para los 4 tipos de Incoterm en este grupo de Incoterms marítimos, ¿bien? Para transporte marítimo, ¿bien? Y aquí pues como igualmente les dejé en la anterior tabla, les dejé una explicación un poco más exhaustiva o digamos, o adicional más bien, porque ya se ha hablado bastante de cada uno de ellos, para su conocimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los Incoterms recomendados para cada modo de transporte? Para terrestre, si usted va a usar modo terrestre, se recomiendan usar estos 3. Bien, para marítimo, estos 4. Para aéreo, estos 5. Para ferroviario, FCA y DPU. Y para multimodal, los 7 que ya habíamos hablado. Bien, entonces, perfecto. Vamos a ver entonces ahora el último video que tengo como apoyo para poderles explicar un poco más acerca de los Incoterms. Bien, chicos. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos contenticos? ¿Alguien quiere decir algún chistecito? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos, con los Incoterms, por ejemplo, en los marítimos, digamos que son 4. ¿Se debe escoger uno o se pueden pactar los 4 Incoterms en el contrato o en la negociación? No, sí se debe escoger uno porque, digamos, yo no puedo decir, en esta negociación aplica el FAS, el FAS. En la negociación próxima aplica el FOB. Pues eso es de parte y parte, ¿no? Digamos que si usted sí podría manejar 2 opciones, normalmente uno maneja 2 opciones, pero como lo vimos aquí en la tabla, ¿bien? Por ejemplo, marítimo, están los 4, pero sí es importante cuando ya se llegue a la negociación con el proveedor o con el cliente, definir si dejamos los 4 como opcional, pero que cuando ya se va a dar la primera, digamos, el primer proceso de transferencia de la mercancía,
pactemos mediante un acta cómo se va a dar ese, ¿bien? Y que los dos estemos de acuerdo para evitar inconvenientes posteriores, porque sí se presenta mucho inconveniente por ese sentido, por los cambios de criterio. Bien, y pues el objetivo siempre en su cabeza, chicos, debe estar que las cosas deben quedar por escrito y pactadas a conformidad de ambas partes. ¿Es claro? Sí, por ejemplo, se podrían pactar dos como principal y en dado caso dos, digamos que en caso de que falle Como alguno, contingencia. suplir con los otros dos. Sí, sí, claro, se puede dejar uno o dos, o se pueden dejar todos digamos, los aplicables, obviamente de acuerdo al modo, pero pactando obviamente en cada una cómo se va a dar. Que quede claro entre las partes cada una de esas novedades, ¿vale? Listo, profe, gracias. Perfecto, con muchísimo gusto. Vamos a ver entonces este video, por favor. Me confirman al inicio si lo ven y lo escuchan bien, si son tan amables. Gracias. Algo va mal durante una operación comercial. ¿Quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años
se utilizaron las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW. Franco-transportista, FCA. Transporte pagado hasta, CPT. Transporte seguro pagados hasta, CIP. Entregada en lugar, DAP. Entregada en lugar descargada, DPU. Entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo, se utilizan los Incoterms. Franco al costado del buque, FAS. Franco a bordo, FOB. Coste y flete, CFR. Coste, seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-World. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda Ex-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU
y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms, export. Para el caso del export, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterms DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino, carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentran embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterms marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Muy bien, chicos. Creo que ya es bastante documentación e información que hemos recibido acerca de los Incoterms. Un tema fundamental para su formación, por eso me tomé el trabajo de que se hiciera lo más específico para ustedes. Y ahora sí, entremos en materia. Vamos a empezar, chicos, a explicarles la evidencia 1, llamada ejercicio práctico, requisitos comerciales, evidencia que van a poder desarrollar de acuerdo a decisión del aprendiz, individual o grupalmente. Bien, esta evidencia, al igual que las que voy a explicar y todas las de la actividad de aprendizaje 6, van a ser entregadas hasta máximo plazo.
el 4 de abril hasta las 11:59 de la noche. Bien, chicos. Muy bien. Como les mostré anteriormente, en la plataforma está disponible la actividad Proyecto 6 y está el material de formación, material complementario y los enlaces de las evidencias para poder enviar estos talleres. ¿Bien? También, como les mostré, les subí información adicional, que son estos dos documentos, que es para, digamos, actualizar la información que tenemos en plataforma. ¿Bien? Y aquí, para esta evidencia, chicos, les subí dos archivos. Esto que ven acá, dos archivos. Este primer documento es el documento que explica la evidencia, como todos los demás, en todas las demás evidencias. Pero este documento que está acá es una plantilla de un certificado de Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio de Bogotá, porque para esta evidencia van ustedes a hacer o a completar un certificado de Cámara de Comercio, porque necesitamos que ustedes conozcan el contenido de un certificado de Cámara de Comercio. Y también está el formato de evaluación de antecedentes comerciales de proveedores para que ustedes lo tengan de referencia. Aquí lo que yo les doy es una referencia porque se puede mejorar, todo es susceptible de mejora, pero para que no partan de cero. Una vez la evidencia ha sido desarrollada, se suben todos los documentos anexos que responden a la evidencia desde el enlace establecido en plataforma, evidencia 1 en este caso, ejercicio práctico, requisitos comerciales, está disponible 4 de abril a las 23:59, hasta esa fecha. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Aquí hay alguna inquietud o continúo? ¿Cómo va Steven, John, Linda? Continúe. Profe, repite lo último, es que no lo entendí muy bien. Por favor. Ok, perfecto. Sí, señora, con mucho gusto. Bueno, aquí cuando ustedes ingresan, van a ver dos documentos adicionales. ¿Dónde lo van a ver? Lo voy a directamente a que ustedes lo vean en la plataforma. Cuando ustedes ingresan en la plataforma, en la actividad de aprendizaje 6, ¿bien? Van a ver ustedes el material, las evidencias. Bien, vamos a ver si todavía estoy, no me ha sacado. Ok, aquí van a ver las evidencias de la actividad de aprendizaje 6. Vamos bien, ¿verdad? Aquí está esta evidencia que les voy a empezar a explicar, la evidencia 1. Hoy les voy a explicar la evidencia 1, 2 y 3. Esta primera evidencia, miren que aquí les agregué dos archivos. Este primer archivo es la plantilla sobre la cual ustedes van a desarrollar una parte de esta evidencia. Una parte, porque tiene varios puntos. Que es esta plantilla. Es un documento que es en Word. Y sobre este documento, ustedes aquí le dan a habilitar edición. Y aquí sobre esta van a empezar a hacer la evidencia que ya les voy a decir qué. No quiere decir que sobre este documento tenga que ser. Si ustedes tienen otro formato de una cámara de comercio de la ciudad donde ustedes residen, lo pueden entregar, pero para el caso de estudio que les vamos a suministrar para el desarrollo de esta evidencia. No es cualquier cámara de comercio, es para la del caso de estudio de esta evidencia. Ok, y este segundo documento es el formato de evaluación de antecedentes de proveedores, que es una referencia, pero ya les voy a decir que hay que agregar información, entonces simplemente es para que ustedes sepan cómo es un formato, qué información tiene de contenido, para que sepan cómo lo van a desarrollar, porque van a desarrollar un formato para evaluar los antecedentes comerciales para elegir en una licitación. Bien, entonces esta es la evidencia, vamos a empezar con la explicación, ya no sé si tienes otra pregunta, no sé quién me hizo la pregunta, ¿cómo se llama? No, señora. La chica. Ahí, Paola. Paola, ok, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas o sigo, me confirman si son tan amables. Bueno, les agradezco por favor, no sé si Lucila, la que me está colaborando con subir los pantallazos en el grupo, le agradezco Lucila de aquí para allá, tomarle pantallazo, por favor. Te quedo mil agradecida. Sí, señora, soy yo. Vale, te agradezco, Lucilita. Entonces, voy a pedir el favor a John y a... ¿está todavía Daniel conectado? Daniel, ¿dónde está Daniel? ¡Daniel! ¿No? Se fue. Ok. Linda, ¿está Linda? Linda, ¿estás Linda? Sí, señora. Ok, bueno, Linda, te voy a pedir el favor me leas este primer párrafo y John Jairo este segundo párrafo de la evidencia. Perdón, John, te voy a pedir este segundo párrafo y estas 3 flechitas, ¿vale? Ok, inicias por favor, Linda, te agradezco. Gracias. Dice, evidencia 1, ejercicio práctico, requisitos comerciales.
La clasificación industrial internacional uniforme, CIU, de todas las actividades económicas es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con las mismas. Para desarrollar esta evidencia es importante que pueda identificar, ¿sí? John Jairo, no sé si le Ah, deja la ok. palabra a John Jairo. Vale. Gracias, linda. Eso me toca a mí, Mi amor. ¿sí? Sí, sí. Para por desarrollar favor, esta gracias. evidencia es importante que pueda identificar cómo se clasifican las empresas de acuerdo a la actividad que realizan. Por lo tanto, lea y analice previamente el material de formación denominado términos de negociación y documentación. En su tema constitución de la empresa, además los siguientes materiales complementarios. Primero, clasificación industrial internacional, informe de las actividades económicas. Uniforme. Segundo, cómo clasificar correctamente su negocio y no fracasar en el intento. Tercero, certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos. Ok, te agradezco Posterior mucho. a Mira, estas, hasta ahí, ¿no? sí, por favor, déjame un tacho. Como ustedes ven en todas las evidencias, siempre nos relacionan los documentos complementarios que debemos sí o sí tener presente para desarrollar esta evidencia como soporte. Estos 3 documentos, miren, la clasificación y cómo clasificar el certificado están aquí. Por eso se los puse con las flechitas en el material complementario. Están en la página 2 del material complementario. Recordemos que ya les había dicho que el material complementario tiene 3 páginas. Entonces, la tercera, ustedes siguen aquí con la flechita, van a la segunda, que es esta, y van a la tercera, que es esta. ¿Bien? Entonces, esos son los 3 documentos que dicen allí que debemos leer para desarrollar esta evidencia. Eso es lo que quería decirles. Bueno, entonces, sobre qué, digamos, cuál es el objetivo o propósito de esta evidencia? Una vez usted desarrolle esta evidencia, el objetivo es que usted ya tenga conocimiento de la información contenida en un certificado de constitución y gerencia que expide la Cámara de Comercio en la localidad, en su municipio de residencia o departamento. Y van a conocer qué es y cómo se consulta el código CIU, que es el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que es el que ustedes también ven en el RUT. ¿Bien? Estandarización. Ya vemos aquí que todo es estándar. No es que es un código, yo clasifico la empresa aquí en Bucaramanga, digamos en Santander, en tal, mi código aquí de mi actividad económica es 123 y me voy para Cali y es 548. No, es único y estandarizado. Vamos a hacer esta evidencia basados en un caso de estudio que es el que está aquí resaltadito en color verde, para la empresa Colfrutic. Entonces dice así, la empresa Colfrutic produce y comercializa conservas de fruta, frutos secos y deshidratados, y ha decidido abrir una licitación para proveer el material necesario para la fabricación de sus productos. Material necesario, es decir, un proveedor. Por lo que la empresa debe tener unos requisitos mínimos para poder contratar proveedores. Yo no puedo en una empresa comprarle a cualquiera. Hay empresas que lavan activos, hay empresas que hacen cosas ilícitas, hay empresas que no cumplen con requisitos de calidad. Yo necesito verificar antes de poder asumir esa responsabilidad. Lo que usted compre a un tercero, lo asume usted como parte suya y es una responsabilidad compartida. Mucho cuidado. Entonces, sigo leyendo el caso. Usted como asesor, usted tiene el rol aquí de asesor de Colfrutic, debe realizar el proceso de selección de proveedores. Entonces, digamos que usted en este momento hace parte del proceso de compras de la empresa Colfrutic para establecer dichos requisitos. Por tanto, resuelva lo siguiente. Entonces, ya tienen claro ustedes el caso de estudio sobre el cual vamos a desarrollar la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 6. Tengan en cuenta, chicos, que aquí es importante leer el primer capítulo del material de formación llamado Constitución de la Empresa. Aquí es necesario leerse este primer capítulo de material de formación para poder desarrollar esta evidencia. ¿Bien?
Entonces, esta evidencia consta de 4 punticos que se explicarán a continuación. Muy bien. Ahora, antes de empezar con el primer punto, voy a decirles qué es el código SIU. ¿Alguno sabe ya previamente qué es el código SIU? ¿No? Me imagino que por ahí hay alguno, pero de pronto le da pena. Bueno, entonces, ¿qué es el código SIU? Este código tiene el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios de una manera más precisa. Las cámaras de comercio a partir del año 2000 se rigen por la clasificación industrial internacional uniforme, clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Este código fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión o vigencia también, al igual que los Incoterms, la versión vigente es la 4ª. Ustedes tenían en el material de formación la versión 3. Entonces también les subí información de el código para que tengan en cuenta. La vigente es la revisión 4. Y sobre esta, digamos que tienen ustedes aquí estos videos. Yo les voy a pasar estos videos para que ustedes conozcan un poco acerca del código SIU. Un minutico, voy a ver si de pronto es posible. Se los publico de una vez para que nos quede Profe, más claro el concepto. Dime. Ese código SIU es el que se determina de cada comercio. Un ejemplo. Por ejemplo, los que trabajan en construcción, los que trabajan en confección, los clasifican de acuerdo al código. Es ese, ¿cierto, profe? Sí, exactamente, esa clasificación. Su actividad económica, ¿usted a qué se dedica? No, yo me dedico a proveer artículos de aseo. Eso tiene una actividad económica con un código y ese código está en el código SIU. Bien, entonces aquí, bueno, ya se me están adelantando, se lo voy a poner más bien acá de una vez ya que estamos a tono. Ese código SIU ustedes lo pueden consultar, digamos, lo pueden consultar de 2 maneras. En este documento que les subí en plataforma que se llama Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que es SIU, en la revisión 4ª adaptada para Colombia, en su última revisión 4ª, aquí yo puse un ejemplo, pues digamos que tienen que tener ustedes en cuenta que para esta evidencia van a tener que buscar, de acuerdo a la actividad económica de esta empresa, ejemplo, van a tener que buscar el código SIU de esa empresa, de acuerdo a lo que está en el caso de estudio. Entonces, aquí en este documento, o como todo ahora es digital, pues también lo tenemos para buscar nuestra actividad económica en ese enlace que tienen ustedes acá, que básicamente es este pantallazo. Entonces aquí cuando usted ingresa, cada cámara de comercio tiene su propia opción para buscar. Aquí puse pues el de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, pues es el mismo código, es decir, yo lo busco en la Cámara de Comercio de Bogotá, de Pereira, de Santander, de cualquier parte de Colombia, pues es el mismo resultado que me va a arrojar. Entonces, pierdan cuidado, aquí pueden buscar la actividad económica independientemente del lugar donde se encuentre. Entonces, yo voy a buscar mi código SIU de mi producto. Entonces, ¿dónde lo busco? Entonces, ingreso a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, a este enlace, que es la descripción del SIU, en el botón de descripción SIU, y aquí usted escribe una palabra clave. Yo puse fruta. Bien, entonces puede ser muebles o puede ser construcción. Y ahí le sale o le arroja todas las opciones relacionadas con esa palabra clave. Y ahí está, usted buscaría la que para usted es la que más se relaciona con su negocio, lo que hace su negocio. En este caso le aparecería el código SIU, bien, como ustedes lo ven. Entonces aquí se los pongo, miren que aquí ustedes ven, bueno, no sé si se alcanza a ver de pronto si están en un computador, pero aquí aparece que el código SIU para procesamiento y comercialización de fruta, legumbres, hortalizas y tubérculos es el código 1020. Lo mismo que ustedes están viendo acá. Procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, código 1020. ¿Ven? Hay una pregunta. Pero en el material decía que eran 4 dígitos y una letra. Y ahí apenas Son complementarios. Ya les voy a explicar por qué eso. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Te podías
Yo también tengo una, ¿Sí? yo tengo una pregunta, profe. Es que me queda la duda en relación con se me fue la palabra. El acta, no es acta, es el certificado de existencia y representación de la empresa. En ese código hay que colocarlo allí y me quedó la duda. No sé si tengo que colocarlo allí o es en otra parte. Creo que, pues la verdad yo estaba revisando y en los de existencia y representación, no sé si es porque son de la anterior revisión, pero me quedaba esa duda, si es antes de que se da el objeto social o es con posterioridad a ello. Era con eso, mi duda. Ok, ese código va en el root, pero ya les voy a mostrar el video para explicar un poquito más. Veamos primero el video y ya vamos a aclarar muchas de las dudas que tienen en su cabecita, por favor, ¿vale? Entonces, déjenme esas preguntitas. Vamos a ver el video para que nos quede claro un poco más lo del concepto de SIU, código SIU, primero, ¿bien? Sé que tenemos preguntas del SIU, tenemos preguntas del certificado de Cámara de Comercio, pero vamos por partecitas, ¿bien? Entonces, me confirman al inicio del video si lo escuchan y ven bien, por favor. Gracias. ¿Qué es el código SIU? SIU significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme y hace referencia a la clasificación de las actividades económicas que realizan los comerciantes. Este dato es muy importante, pues cuando un particular consulta el registro de una empresa con propósitos comerciales, puede identificar claramente a qué se dedica. ¿A qué se dedica? Muy bien, chicos. Ustedes están viendo aquí el RUT, Registro Único Tributario. ¿Bien? ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Sí, señora. Bueno, miren ustedes, esto es un RUT. Yo creo que para todos es algo que ya todos tenemos RUT para poder vender o para poder recibir dinero también necesitamos RUT. O si arrendamos también necesitamos RUT. Bueno, ok. Este RUT tiene unos códigos en la parte de clasificación. Si alcanzan a ver, hay una parte que se llama clasificación y dice actividad económica. Usted puede poner en su RUT varias actividades económicas, pero debe definir primero su actividad principal y las secundarias, ¿bien? U otras actividades. En este caso, este es el código SIU, el código de identificación de su actividad económica que usted presta. Bien, entonces ahí está la respuesta a la primera pregunta. Vamos a ver ahora el siguiente video para mirar lo del certificado de Cámara de Comercio. Entonces, les agradezco por favor al inicio nuevamente, me confirman si lo están escuchando bien. Ok, un momento por favor. Y gracias. ¿Qué es el certificado expedido por las cámaras de comercio y por qué es importante? Con él, las cámaras de comercio dan fe sobre la última información registrada. Se materializa el carácter público que tiene la información de los registros. Los datos que no estén en un certificado es como si no existieran. Se acredita la información más importante de quien se registra, fundamental para la toma de decisiones como con quién contratar o a quién otorgar un crédito. Listo, mis chicos. Entonces, voy a seguir aquí con la presentación. Un momento, por favor. Hola. Okay, un momento, por favor. Ok. Ya, un minutico que se me activa el siguiente video. Bueno, mis chicos, entonces, ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos pide el primer punto de la evidencia. El primer punto de la evidencia dice que debemos elaborar un certificado de constitución y gerencia de la empresa Colfrutic.
que tenga los requisitos exigidos por la Cámara de Comercio con su correcta clasificación empresarial para entregarlo a los posibles proveedores que deseen ofrecernos su materia prima. Bueno, este certificado, chicos, realmente ¿cómo se elabora? Usted va a la Cámara de Comercio o usted, digamos, si es la primera vez, pues tiene que hacer el proceso normal de ir a la Cámara de Comercio. Pero si usted requiere una copia simplemente por internet, directamente en la página de la Cámara de Comercio, lo puede comprar y expedir virtualmente en PDF. Este documento, pues no es que usted lo haga, usted no lo hace. A usted se lo hace la Cámara de Comercio con la información que la Cámara de Comercio le va a pedir. Obviamente, pues el nombre de la empresa, el NID, el domicilio, quién es el representante legal, la identificación del tipo de empresa, si es una sociedad anónima, limitada, en comandita, unipersonal, ¿bien? Ok. Y esto es lo que la empresa, digamos, esa información se provee a la Cámara de Comercio de su localidad y ellos ejecutan o elaboran este documento. Bien, estos documentos, pues como todo negocio, tienen expiración. Entonces, por eso, digamos que se debe sacar con cierta frecuencia cuando me lo solicitan. Por eso es que piden que el certificado no sea mayor a 3 meses, etcétera. Bueno, entonces, vamos entonces para esta evidencia. Dice que el certificado de constitución y gerencia es expedido por la Cámara de Comercio y cumple funciones como demostrar algunos aspectos relevantes de una sociedad comercial, como ¿qué información me provee este certificado de constitución y gerencia? Me provee información de la antigüedad y la fecha de expiración de la sociedad, como lo estamos viendo aquí, identificado, ¿bien? Me provee información del objeto social de la empresa, es decir, la actividad económica a qué se dedica. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios de aseo, fabricación de productos químicos. Bien, ahí sería, digamos, la actividad económica o la razón social. Aquí sería, también me suministra este documento información sobre los socios y sus nombres, el monto de capital sobre el cual se constituye esta empresa, el nombre del representante legal, qué facultades tiene él para comprometer y obligar a la sociedad, entre otros aspectos. Entonces, este es un ejemplo de una proforma de un certificado de constitución y gerencia para esta empresa, pero para una empresa de otro tipo de sociedad, pues tiene digamos, una identificación particular, ¿bien? Entonces, clasificación de la actividad económica principal. Bueno, en el año 2000, como respuesta a la globalización de los mercados, las cámaras de comercio de Colombia se interesaron por unificar criterios en cuanto a la clasificación de actividades empresariales. Por esta razón, se adoptó la clasificación industrial internacional SIU. Aquí dice revisión 3, pero como les había comentado anteriormente, es la versión 4 actualmente vigente. Y el código SIU fue elaborado por la organización ONU, la Organización de Naciones Unidas, y adaptada para Colombia mediante el DANI. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pide entonces esta evidencia? Bueno, aquí está el monto de capital y el objeto social. Bueno, entonces aquí ya les había hecho la corrección que les dije ahorita. Y aquí ya se los había dicho. Entonces, en este primer punto, ustedes lo que van a hacer es, este formatico que yo les pasé, ustedes lo que van a definir allí es simular, porque es una empresa ficticia, Coltifrutic, simular esta información. Ustedes simulan esta información, le ponen una fecha diferente y aquí obviamente el objeto social pues va relacionado con el del caso de estudio, que es debe ser relacionado con este objeto social, que es el de producción, de una vez se los digo, y comercialización de conservas de fruta, frutos secos y deshidratados. Entonces, esto para que lo tengan muy presente, es muy sencilla esta evidencia, simplemente es adicionar la información y simular la información para esta empresa caso de estudio. ¿Preguntas hasta acá tenemos? Para pasar al punto 2, por favor. Sí, profe. En esa Colfrutic sería una sociedad por... Ustedes simulen si es una sociedad, sociedad anónima o si es limitada o si es sociedad en comandita simple. Ustedes definen el tipo de sociedad.
O limitada. Bueno, eso ahí O ya miramos. limitada. Sí, exacto, ustedes deciden. Por eso les digo, hay que simular. Que si el caso de estudio me dijera el tipo de sociedad, pues yo tendría que hacerlo con esa, pero me lo deja abierto. Por esa razón, ustedes deciden sobre cuál tipo de empresa la van a elaborar. ¿Vale? Ok, Ok. bien. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, vamos a explicar el punto número 2. Dice que va a diseñar un formato que permita evaluar los antecedentes comerciales de los posibles proveedores, lo que ya les decía anteriormente, que es muy importante hacerlo. Teniendo en cuenta el tipo de productos que Colfrutic produce y comercializa. Y este formato fue el que les había indicado que ya se lo dejé en plataforma para que lo tengan como referencia. No es un documento editable, ustedes deben hacer su propio documento, eso simplemente es para que vean la información. Entonces, chicos, ¿qué deben agregar a este formato que les dejé en plataforma? ¿Qué deben agregar? Entonces, deben tener en cuenta que, bueno, aquí dice que si este proveedor, bueno, ¿cómo es el formato? Le voy a explicar más bien el formato. Este formato tiene un encabezado que tiene el nombre del documento, quién lo actualizó, quién lo revisó, quién lo autorizó y lo actualizó, y la versión y el código del documento y la cantidad de páginas del mismo. En la primera parte de este documento, de este formato, está la identificación del proveedor. Entonces, aquí ustedes establecen nombre o razón social, el tipo de persona, si es natural o jurídica. Si tiene cámara de comercio, pues claramente sería jurídica. Aquí escribirían ustedes el proveedor. Un ejemplo de un proveedor. También simularían un proveedor, no sé, frutas y frutas. Déjame ver aquí la razón del caso. Dice, puede ser por un proveedor que se llame frutos secos y frutos secos deshidratados. S.A. es un ejemplo, ¿no? Entonces, es un proveedor que puede ser de gran utilidad para Colfrutic, ¿bien? Ok. Nombre del establecimiento. Entonces, ahí iría el nombre como tal. Ese es el nombre de la persona, ese sería el nombre de la empresa. El NID, ahí digamos, ustedes describen uno simulado. Recuerden que el último número, que es el guión, y un número es el dígito de verificación, el DB. La dirección, pues la dirección de la empresa, el teléfono, fax, eso ya pues realmente ya no se usa. Ciudad, departamento, dirección de correo electrónico de ese proveedor. En segunda parte, este documento suministra información acerca de los datos del representante legal para el caso de persona jurídica, que se haya marcado acá. Entonces aplicaría este campo. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, nombres, identificación de él. Ok, y en este tercer punto está la identificación tributaria. Entonces, si es un gran contribuyente, ahí pues cuando es gran contribuyente, pues ellos tienen obviamente una resolución donde los atribuye a ello. Si es autorretenedor de renta, sí o no, régimen, porque todo eso es para parte contable, que es importante para el efecto del pago, si se hace retención o no. Actividad económica, entonces miren que son los dígitos, por ejemplo, en este caso, el 1020 precisamente, la ciudad donde declara industria y comercio, y aquí están pues, los datos. Aquí está qué tipo de producto suministra, la descripción del producto o servicio, cuántos años tiene ese proveedor de experiencia de mercado. Normalmente esa experiencia debe ser soportable mediante un certificado, puede ser. Cuenta con certificación de calidad. Cuando usted va a contratar con un proveedor, usted debe definir sus parámetros de qué le gustaría que él tuviera para que le cumpla, para poder usted tener esa tranquilidad de que está haciendo un buen proceso de selección del proveedor. No solamente es importante esto que estamos hablando de la experiencia y de la calidad, no solamente, es muy importante, pero no solamente es un criterio para poder tomar una decisión de si lo contrato o no. Pero es muy importante que más, digamos, garantizando que nuestra cadena de abastecimiento esté completamente, digamos, fuerte, y que si yo le suministro como proveedor un producto o una materia prima al fabricante, que ese fabricante esté con toda la tranquilidad que esa producción se va a dar de la mejor manera. Bien, porque cuando yo compro algo de mala calidad, la fabricación me va a afectar.
Y de ahí en adelante la distribución y digamos que cuando llegue al consumidor final va a haber una insatisfacción. Entonces, la calidad es fundamental, que todos los parámetros exigidos, si por ejemplo en este caso que es una empresa de alimentos, pues aplicarían normas como por ejemplo la ISO 22000 o HACCP. Entonces es importante tener muy en cuenta si es un requisito para la empresa que los proveedores también tengan el cumplimiento de esta normatividad. ¿Hay alguna pregunta? Creo. ¿Me confirmas, por favor, Lucila? Escuché por ahí un... Sí, buenas. ¿Sí? ¿Cuál es? Tengo una consulta. Con base a este documento, ¿esto es algo similar o igual o es diferente a la circular 170? Desconozco la circular 170. ¿Me confirmas el contenido? Bueno, la circular 170 es algo muy similar a esto. O sea, es como para llenar los datos tanto de la persona o el proveedor o el cliente. Y con base también tiene mucho la parte tributaria, ¿cómo es? Su parte contable, y aparte de eso, pues le piden certificaciones bancarias y lista Clinton ahí incluida también. Bueno, listo. Esta información es importante para poder tomar decisiones. Sí te puedes guiar por la resolución, no sé si aplique para cualquier tipo de empresa, sin embargo, el formato lo pactas tú de acuerdo a tu necesidad. Bien, puede que en este formato 170 haya parámetros que no te apliquen o no sean necesarios para tomar una decisión adecuada. Bien, entonces puedes tomarlo como referente, pero este proceso que estamos haciendo acá básicamente hace parte del proceso de gestión de calidad en cuanto a verificar al momento de seleccionar un proveedor sobre qué criterio lo hizo. Bien, entonces este formato es importante que tengan ustedes establecidos unos criterios muy específicos para ese producto que ustedes desean cotizar o desean contratar o subcontratar. Pueden también tener en cuenta normatividades como la ISO 14001 en su versión última 2015, que es referente al sistema de gestión ambiental. Es importante a veces en cuanto a la sostenibilidad del negocio, un criterio como que mi proveedor realmente sea amigable con el medio ambiente en materia de sus operaciones. Y la ISO 45001, que es relacionada con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en su última versión 2018, que suministra información o lineamientos para que una empresa opere adecuadamente la higiene y seguridad de sus trabajadores. También las empresas, digamos que como criterio, piden que esas empresas que les provean suministros garanticen que sus trabajadores cumplen con todos los aspectos, digamos, de higiene, de seguridad industrial, para que cuando realicen actividades, digamos que ese requisito siempre esté en juego y se cumpla. Otro importante criterio que les tengo aquí, importante para tener presente, es, por ejemplo, en este caso, para esta empresa que es de alimentos, que es la 22000, que es una norma relacionada con los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, que es fundamental de pronto tener como un requisito para mi proveedor. Y tenemos, por ejemplo, lo que decía John Jairo, creo que es, entonces, referente a las referencias comerciales. También es importante conocer con quién es que me voy a aliar, ¿verdad? Entonces, de dónde procede esa persona, a quién le ha vendido, cuánto, también verificar esas referencias, cuáles son los medios y tiempos de pago que ofrece. Entonces, digamos que pues me puede parecer muy bien y todo, pero también necesito saber mi flujo de caja. Necesito saber si mi flujo de caja, mi proveedor me va a exigir que yo le pague cada tanto tiempo. ¿Cómo va a decir que le pague? No, es que yo necesito, por ejemplo, en el término de la negociación, yo como comprador solamente le voy a pagar por cheque, o le voy a pagar, por ejemplo, cada 3 meses o cada 60, 45 días o 180 días, bueno, dependiendo de eso. Y pues eso también es importante que ambas partes conozcan esos medios y tiempos de pago
para esa muy buena relación comercial, que los parámetros queden muy claros al principio. Otro criterio fundamental que deben contemplar en este formato es la información bancaria. Digamos que cuáles son los datos para poder, si en caso tal yo a usted lo contrato, dónde le voy a hacer los pagos mensuales o cada vez que le haga una compra. Entonces, el nombre del banco, pues obviamente tipo de cuenta, a nombre de quién está, número de cuenta, el tipo de moneda, etcétera. Y documentación complementaria para que de pronto usted no solamente con el formato tenga como soporte que hizo este proceso de selección adecuadamente y minuciosamente adecuado, también debe garantizar que estén anexos documentos como por ejemplo las referencias comerciales, el RUT, la Cámara de Comercio, los últimos estados financieros firmados por el contador, por ejemplo, el portafolio de productos que tiene la empresa, porque a veces yo, por ejemplo, estoy contratando suministro de frutos secos, pero puede que este proveedor también me esté suministrando otro producto que yo necesite, pero que yo desconocía en el proceso de la negociación, pero que en el portafolio de productos me lo está mostrando y tenga esa otra opción. Bien, y ahí podemos empezar a aumentarle más criterios y eso depende básicamente de la misma empresa, de qué requiere y qué tan filtrado va a ser ese proveedor. ¿Es claro, chicos, lo que vamos a hacer en este punto número 2 de la evidencia? Sí, profe, pero una pregunta. Digamos, los últimos registros contables también hay que simularlos. No, se solamente dicen los documentos, no es que los te van a entregar. Solo los relacionan. Ah, ok. Los que van a pedir, ¿vale? Bueno, como con la era de la digitalización, pues normalmente uno como hacía estos formatos los tenía básicamente impresos y se los entregaba uno al proveedor potencial, ¿verdad? Se los entregaba. Se los enviaba por correo electrónico y ellos a su vez lo firmaban y lo diligenciaban y lo enviaban junto con los soportes. Pero hoy día, con todo el proceso de cambio por la pandemia, que se agilizaron procesos, y también mucho antes empresas grandes lo tenían, y es que en su propia página web hay un enlace de proveedores y ellos pueden ingresar y diligenciar esto digamos, en la página web de la empresa y anexar o adjuntar o subir los documentos soportes de la misma. Bien, entonces, eso también era importante decirles para que vean cómo se maneja este proceso realmente en las organizaciones. Ok, vamos con el punto número 3. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Más claro? ¿No canta un gallo? Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. ¿Yo cómo va, Johncito? ¿Vamos bien? Johncito se fue a tomar agua. No, profe, sí, vamos bien. Sí. ¿No? Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, mil gracias. Ok. Bueno, vamos entonces con el punto 3 de la evidencia. Dice que desarrolle una lista de chequeo. Una lista de chequeo. Acuérdense que cuando le digan lista de chequeo, cumple, no cumple, cumple, no cumple, de unos criterios. Para verificar que los productos de los proveedores cumplen con los requisitos, en este caso, ¿qué requisitos me dice que debe tener esa lista de chequeo? Requisitos sanitarios, requisitos fitosanitarios, requisitos ambientales y requisitos de calidad, que se requiere para la selección de los posibles proveedores de Colfrutic. Bien, este punto 4 no existe, hace parte, digamos, del mismo punto que estamos hablando. Entregue como producto final los documentos del proveedor que ha sido ganador de la licitación. Entonces, ustedes van a manejar esto para un solo proveedor. Realmente, en este momento, pues, no quiero llenarlo de tanto. Solo con uno van a manejar esta evidencia. Y van entonces los documentos a entregar para desarrollar esta evidencia, ¿cuáles van a ser? El primer punto, pues pedía el certificado de constitución y gerencia de Colfrutic. Bien, entonces, ese sería un entregable. Segundo entregable, el formato de evaluación de antecedentes comerciales del proveedor, de un proveedor que ustedes simularon, bien, con los parámetros que les dije en el punto 2. Y este tercer documento entregable, del tercer punto, es la lista de chequeo con verificación de los requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad. Ok. Les traje aquí unas preguntas, ejemplo, guía, para que ustedes hagan ese formato de lista de chequeo. Ustedes, este formato de lista de chequeo,
deben tener en cuenta que debe tener mínimo estas columnas. Digamos, la pregunta de cuestionario, o si lo tiene o no lo tiene, o digamos que el aspecto que van a verificar, para mí sería la pregunta que voy a hacer al proveedor, y si lo tiene, si lo cumple o si no lo cumple o si no aplica, o si hay alguna observación. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una pregunta relacionada con uno de los requisitos que tenemos aquí. ¿El personal cuenta con certificación médica vigente de aptitud para manipular alimentos? Bien, entonces esta es una de las preguntas, un requisito que la empresa, yo, Colfrutic, puedo tener para que yo pueda contratar con usted como proveedor, si me cumple con todos estos requisitos. Entonces, el objetivo es que usted haga una o dos preguntas relacionadas con requisitos fitosanitarios, una o dos preguntas con requisitos sanitarios, una o dos preguntas con requisitos ambientales y una o dos preguntas con requisitos de calidad. ¿Qué son requisitos fitosanitarios? Se preguntará. Entonces, es cómo la empresa certifica que las plantas donde se obtiene el producto que usted va digamos, en este caso los frutos secos, han sido inspeccionadas, monitoreadas y están libres de plagas. Bien, entonces se deben direccionar preguntas relacionadas a cómo verificar que realmente ellos están cumpliendo con estos requisitos fitosanitarios en estas preguntas que vayan a diseñar. Aquí este no se va a llenar, ¿no? Digamos, lo van a dejar en blanco. Digamos, no van a decir que si lo cumple o no lo cumple, solo lo van a dejar en blanco, las preguntas de esa lista de chequeo. ¿Qué son requisitos sanitarios? Son los que incluyen las normas relativas a la inocuidad y calidad de alimentos. Entonces, tienen mínimo que hacer dos preguntas para definir si la empresa cumple con estos requisitos sanitarios. Requisitos legales ambientales. Son todos aquellos de aplicación a las empresas relacionados con cómo gestionan los residuos hospitalarios, en este caso residuos sanitarios, residuos reciclables, vertimientos, digamos, contaminación de pronto al aire, el agua, al suelo, acuíferamente, digamos, a la parte de agua. ¿Qué impactos ambientales hay de pronto con su generación de emisiones? Impactan el agua, el aire, el suelo, etcétera. Requisitos de calidad. Constitución legal del proveedor, selección, evaluación, capacitación, motivación a proveedores, documentación de procesos, indicadores de gestión de procesos, mantenimiento de maquinaria de equipo. Entonces, por ejemplo, requisitos ambientales. Aquí les tengo unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se realiza el proceso de recepción de los residuos? ¿Cómo los pesan? Por ejemplo, ¿cómo se realiza la disposición final de los residuos? ¿Qué tratamiento le dan a los residuos? ¿Bien? Entonces, son ejemplos para verificar los requisitos ambientales. Son ejemplos. Requisitos de calidad. Por ejemplo, muéstrame el plan de capacitación de este año para sus trabajadores. Muéstrame la evaluación de desempeño que le ha hecho a sus trabajadores. Bien, esas son preguntas que ustedes deben tener aquí como referencia para poder diseñar esa lista de chequeo. Entonces, en ese orden de ideas, si les estamos pidiendo que definan requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad, 4 requisitos, ¿cuántas preguntas mínimo debe tener su lista de chequeo? Teniendo en cuenta que les dije que mínimo son 2 por cada requisito. 8. Exactamente, eso es. Bien. Entonces, aquí les dejé un ejemplo de referencia de una lista de chequeo de una empresa para que vean, digamos, que la estructura de cómo pueden realizarlo. Sin embargo, si ustedes son abiertos a diseñar el formato de acuerdo a lo que les acabo de decir, pero tengan esto como referente, ¿vale? Muy bien. Evidencia 1 clara. Vamos con la evidencia número 2. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, la evidencia 2 es muy sencilla. Es una actividad interactiva que les va a permitir a ustedes conocer acerca de los Incoterms. Claramente las evidencias, actividades interactivas, al igual que las evaluaciones y los foros, son evidencias individuales, que es también la entrega máxima es el 4 de agosto, 4 de abril. ¿Ves? Ya estaba aquí mirando otra fecha. 4 de abril. Muy bien. Esta actividad interactiva, cuando usted acceda a esta evidencia 2, le va a aparecer este primer pantallazo donde le va a dar como la bienvenida a la evidencia. Luego le va a dar la explicación del caso de estudio sobre el cual se va a trabajar esta actividad interactiva. Luego oprimirá en iniciar y le van a aparecer 6 preguntas.
no de una vez. En la medida que usted va dando clic en donde le va indicando la flechita, va a ir navegando, en este caso de estudio, y al finalizar, usted debe lograr responder a mínimo 4 de ellas de manera afirmativa. Se realizan 6 preguntas a lo largo de la actividad, cuenta con 3 intentos de presentación, y una vez usted termina de presentar la evidencia, le va a aparecer este pantallazo, si es que logra la mínimo 4 positivas, 4 respuestas positivas, y le va a aparecer este pantallazo. Si no la prueba, tiene 2 intentos más de presentación. ¿Cómo conozco la nota? Ingresan ustedes al link portafolio de evidencias y en el botón Score buscan el nombre de esta evidencia, actividad interactiva Incoterms, y ahí les va a aparecer su calificación. Eso es todo. ¿Preguntas de la evidencia 2 de la actividad interactiva tienen? No. Es muy señora. sencilla, la verdad. No tiene tiempo también. Es una evidencia pesada. Todas las actividades interactivas no es que le tengan que salir ya en su computador. Es decir, ellas demoran en cargar y más de acuerdo a su computador y su capacidad de navegación de Internet. Cuando presenten actividades interactivas, yo les recomiendo con todo el cariño que desconecten todos los dispositivos conectados a Internet para que esa actividad interactiva les corra rápido. Si no, se va a hacer más lenta. ¿Bien? Porque cuando ustedes tienen 5 dispositivos, con esa red de Internet, se divide entre 5 la navegación, la velocidad de navegación. Entonces, por eso les digo que disminuyan dispositivos para que sea más ágil. ¿Hay alguna pregunta? Si no estoy mal. Lucila, ¿me Profe, qué confirmas pena, tú qué? esa actividad, la primera evidencia, ¿en grupo o individual? Mira, la primera evidencia es Como extensa. individual o grupal. Individual o grupal. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos entonces con la evidencia 3. Ok, con muchísimo gusto. La evidencia 3 y última evidencia es la de taller El Mejor Incoterm. Esta evidencia sí es individual. Individual. Entonces, la evidencia está disponible, ¿bien? No hay formatos sobre la cual debamos trabajar esta evidencia. Ustedes pueden hacerla en Word o en PowerPoint. Y esta evidencia, en esta evidencia se plantean 5 situaciones que usted va a responder. Ya les voy a decir qué respuestas van a dar de acuerdo a estos 5 casos de estudio. Entonces, la evidencia 3, ¿qué dice? La evidencia 3 dice que teniendo en cuenta la información, teniendo en cuenta esta información, bueno, digamos que obviamente pues la contextualización de la evidencia, la voy a leer sin embargo, dice que la globalización de los mercados internacionales ha impulsado nuevas oportunidades para las empresas exportadoras y ha dinamizado el intercambio de mercancías con mayor número de países y en mayores cantidades. Es así como a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las ventas, también crecen las posibilidades de malentendidos y de litigios. Recuerden ustedes que los litigios son conflictos de intereses o discusiones legales que se llevan por, obviamente, no dejar claros los términos, que son costosos, obviamente, porque ya se elevan a la parte, digamos, legal, cuando no se especifican de forma clara y precisa las obligaciones y los riesgos de las partes que intervienen en el proceso de negociación de la transferencia de las mercancías. Entonces, teniendo en cuenta ello, el objetivo de esta evidencia es que comprenda la importancia de dar un adecuado uso y aplicación de los Incoterms en las transacciones internacionales. Es por ello que usted debe, digamos, también ahondar en el material de estudio que se les está suministrando para que tengan muy clara la información, para saber cuál es el Incoterm aplicable para cada una de las situaciones que plantearemos a continuación. Situación A. Dice, la empresa Colfrutic exporta conservas de fruta a los Estados Unidos. El medio de transporte que utiliza es el marítimo y la responsabilidad en cuanto a costos y riesgos culmina cuando se entrega la mercancía al transportista. De acuerdo a este caso, pues usted, y de acuerdo a cada uno de estos 5 casos, no los voy a leer todos, entonces
para cada una de estas situaciones, de estas 5 situaciones expuestas, va a resolver los siguientes puntos, los siguientes 5 puntos para cada situación. Entonces, usted va a definir el término Incoterm que aplicaría para la situación A, cuál término Incoterm aplica para la situación B, cuál aplica para la situación C, cuál para la D y cuál para la E. Va a explicar por qué seleccionó ese Incoterm, es decir, justifique por qué usted eligió ese Incoterm para la situación A, para la situación B, C, D y E. El tercer punto que dé dar respuesta es, mencione para cada una de las situaciones planteadas y de acuerdo con el Incoterm que eligió, cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador con ese Incoterm que eligieron. ¿Bien? Y finalmente lo que va a describir son las ventajas y las desventajas que tiene ese Incoterm para el vendedor y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene ese Incoterm para el comprador al negociar cada una de esas situaciones. Bien, esto, chicos, esta respuesta a estos 5 puntos para cada situación la van a desarrollar en esta tablita que están viendo. Bien, entonces tómenle foto para que ustedes hagan esta tablita y sobre esa tablita puedan hacerla o dar respuesta a esta evidencia. Entonces, simplemente no hay necesidad de copiar la situación nuevamente, pueden poner la letra A, B, C, D, E y aquí escriben el término, simplemente la sigla, la justificación de por qué eligieron ese Incoterm, que sería el punto número 2, bien, la justificación, mencione cada una de las situaciones planteadas, cuáles son las obligaciones del vendedor y el comprador, miren que estas son las obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, ventajas y desventajas del vendedor y del comprador, bien, entonces aquí resuelven o responden este punto sobre esta tablita para que sea más práctico para poder comprender la información, ¿vale? ¿Es claro, chicos? El punto 1 de esta evidencia 3. ¿Ya le tomaron fotico? No sé si Lucila me está colaborando con esto también. Profe, ya lo que pasa es que se me apagó el computador, entonces no he podido, o sea, me tocó conectarme de teléfono. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien le tomó fotico para subirle al grupo? Les agradezco. ¿Me confirman? Ya tomamos. Perfecto, John, eres muy amable. Muy bien. Vamos con el punto número 2 de esta evidencia 3. Esta evidencia, este punto 2 dice lo siguiente. Lea el siguiente caso y basado en él resuelva el cuestionamiento que se plantea al final. Entonces, es decir, de acuerdo a este caso, vamos a responder esta pregunta. Bien, entonces, ¿cuál es el caso? Le voy a pedir favor a Marta. ¿Marta está ahí? ¿Martica? Hola, profe. Ok, Martica, le agradezco, por favor, me leas. ¿Tienes problemas de internet, me parece? No, lo que pasa era que no estaba muy atenta, me toca que escuchar la clase. ¿Dónde le... Dios mío, no te preocupes, no te preocupes. Yemit, ¿me puedes colaborar leyendo esta situación? Yemit. Yemit está lavando los platos. Profe, ya puedo leer. Ah, ok, bueno, me colaboras entonces. Te agradezco, mil gracias. Bueno, ya, un momento. Martica se está poniendo las gafas. No, que se me bloqueó el celular, estoy conectada del celular. Ahora sí. Es molestándote. Okay. Dice, lea el siguiente caso y basado en él, resuelva el cuestionamiento que se plantea al final. La empresa de electricidad española, afincada en la ciudad de Valencia, Roura, ha resultado adjudicaria del suministro de materiales de instalación eléctrica de la sede del gobierno de Nigeria. En el contrato confirma Deme un momento que se queda chiquita esta letra. En el contrato firmado se ha incluido el envío de los materiales eléctricos. Los envíos de materiales se van a realizar en varias expediciones. Tenemos información de que existen problemas
crónicos de saturación y acceso al puerto de Lagos. Entre las condiciones de entrega de las partes se encuentran las siguientes: FOB, DDP y DAP. Perfecto. Mil gracias, Martica, muy amable. Gracias por apoyar. Muy bien. De acuerdo a este caso de una empresa española, claramente, una empresa que está ubicada en Valencia, en la provincia de Roura, entonces ellos, entre las condiciones de entrega de las partes se encuentran que, bueno, los términos de Incoterm son FOB, DDP y DAP. Bueno, ¿qué pregunta se debe responder frente a este caso? ¿Qué Incoterms de los mencionados, de estos tres mencionados, debería ser excluido por la empresa Roura en este contrato? ¿Qué Incoterm? ¿Y por qué debería ser excluido? Esa sería la respuesta que ustedes deberían dar a este punto número 2 de la evidencia 3. ¿Bien? ¿Es claro? Chicos, lo que debemos hacer entonces. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, chicos, pues eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tengan preguntas para finalizar esta sesión o de lo contrario, pues me quedo tranquila que ya es para ustedes claro lo que se requiere para estas evidencias, estas tres evidencias. ¿Chicos? Profe, ¿Se me durmieron? una consulta. Lo que pasa es ¿Marta? que no. Sí, señora, no. Pues no escuché cuando dijo fechas para las entregas. ¿Hasta cuándo son? 4 de abril. ¿4 de abril? Sí, Marta. Uy, profe, vamos corriendo. Chicos, nosotros no podemos parar porque les va a afectar a ustedes el cierre y eso no se puede dar. Yo tampoco puedo parar de explicarles porque yo tengo que garantizar que ese cronograma vuelva a su cauce. Y a mí me van a empezar a evaluar que yo esté iniciando la actividad de proyecto en los tiempos pactados. Entonces, esto es un compromiso, como les dije, de parte y parte. Yo me comprometo, fin de semana se los dediqué en preparar la clase y la de mañana, que tenemos mañana clase para explicar estas tres evidencias. Recuerden que, como les dije, nosotros, digamos, los instructores de planta ya compensamos Semana Santa, por eso nosotros no trabajamos Semana Santa. Entonces, estamos organizando todo para poder que ustedes estén al día, que tengan toda la información clara y precisa para poder realizar sus evidencias y podernos nivelar. Estamos en proceso de nivelación, chicos. Esto es realmente lo que estamos haciendo. Estamos en proceso de nivelación y pues vamos bien, vamos con toda y el objetivo es lograrlo. Todos vamos trabajando de la mano para ello. Jaime, ¿tu pregunta cuál es? ¿Tu manita tienes inquietud? Sí, ¿qué posibilidades de que mañana sea de pronto 6:15 o 6:30 que inicien como tal? Yo tengo sesión a las 7:30 con otra ficha. Mañana tengo 2 clases seguidas. Entonces, esa es básicamente la razón. Yo tengo 3 evidencias con ustedes. Miren que hoy empecé a las 6 y terminé a las 8. Mañana no me puede pasar esto porque yo tengo sesión a las 7:30 con otra ficha y no se me pueden traslapar. Bien, porque no puedo dejar esperando los otros aprendices. Ustedes entenderán. Nosotros vamos con tiempos establecidos para, digamos, las formaciones ya. De igual ¿Vale? manera, no hay inconveniente por ingresar después del tiempo. No, no te preocupes, no te preocupes. Igual las clases yo las grabo, pero sí, no me dejen solita. Listo, gracias. Bueno, porque no, yo me siento, se me sale toda esa vocación de explicar cuando veo personas. Cuando veo poquitos, no, me deprimo. Entonces, les agradezco que me acompañen en las sesiones, por favor. Trato de hacerlo lo más amenas posibles para eso. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿les gustó la clase de hoy? Sí, claro, pero muy buena. Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, entonces ya puedo dormir tranquila que hice un buen trabajo hoy. Mañana vamos a ver cómo nos va. Bueno, chicos, un abracito, que tengan una feliz noche, cuídense mucho. Nos vemos mañana muy puntualitos, por favor, les agradezco. Feliz noche para todos. Igualmente, feliz Buenas noche. noches. Hasta luego.